El sonido de la risa de mi esposo resonando desde los altavoces de su portátil hizo que se me helara la sangre. Pero no era una risa cualquiera. Era el mismo sonido cruel y burlón que había hecho la noche que me dijo que yo era demasiado aburrida para satisfacerlo. Me quedé allí de pie en nuestro despacho, con la mano temblando sobre el ratón, mirando fijamente un archivo de vídeo titulado El pequeño secreto de Avery. Ese era mi nombre, Avery. Pero la mujer en el fotograma en pausa no era yo. El reloj de la pared hacía un tic-tac ruidoso. 11:47 de la noche. Alvin estaba de nuevo en su reunión de negocios. La misma excusa que llevaba usando meses. Sentía el pecho oprimido, como si alguien me estuviera apretando las costillas. Hice clic en reproducir. Antes de continuar, por favor escriban en los comentarios desde qué país están viendo este vídeo. Nos encanta saber desde dónde nos sintoniza nuestra familia global. Y si es la primera vez que están en este canal, por favor suscríbanse. Ayuda a apoyar nuestro canal. Disfruten de la escucha. El vídeo comenzaba con la voz de Alvin llena de emoción. Vale, cariño. Dime otra vez lo estúpida que es. Una risita de mujer llenó la habitación. Pelo rubio, maquillaje perfecto, labios rojos. Nada que ver con mi pelo castaño y mis ojos cansados. Oh, Dios mío, Alvin. ¿De verdad se cree que trabajas hasta tarde todas las noches? Te preparó un sándwich para tu cena con clientes la semana pasada. Ambos estallaron en carcajadas. Mis rodillas flaquearon. Me agarré a la silla del escritorio, mi anillo de bodas reflejando la luz azul de la pantalla. 7 años de matrimonio. 7 años creyendo sus mentiras. Es tan patética, continuó la mujer. Su voz era aguda y dulce, como un caramelo que te pudre los dientes. ¿De verdad cree que la elegirías a ella antes que a mí? Mírala. ¿Ha ganado qué? 30 libras desde la boda. El rostro de Alvin apareció en pantalla. Mi esposo, el hombre que prometió amarme por encima de todo. Sus ojos oscuros brillaban con una diversión cruel. Avery está completamente despistada. A veces creo que lo sabe, pero tiene demasiado miedo de irse. ¿A dónde iría? No tiene amigos de verdad. La mujer, a la que no reconocí, se incorporó en lo que parecía ser una cama de hotel. Llevaba puesto mi color favorito, el azul, el mismo tono del vestido que llevé en nuestra primera cita. ¿Cuándo te vas a divorciar de ella?, preguntó, pasándose los dedos por el pelo. Alvin se encogió de hombros. Cuando esté listo. Ahora mismo, es útil. Paga la mitad de la hipoteca, hace toda la cocina y la limpieza, y además la empresa de construcción de su padre me hace buenos tratos. ¿Para qué precipitarse? Mi corazón se detuvo. Literalmente se detuvo. Luego volvió a latir, pero de forma diferente. Más fuerte, más furioso. Eres terrible, dijo la mujer. Pero estaba sonriendo. Me encanta. Se besaron, un beso largo y profundo, como Alvin solía besarme antes de empezar a llegar tarde a casa y quedarse dormido en el sofá. Cerré el portátil con tanta fuerza que el sonido resonó por toda la casa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi reflejo me devolvía la mirada desde la pantalla negra. 34 años. Pelo castaño que necesitaba un corte. Ojeras oscuras bajo mis ojos por todas las noches que me quedé despierta preguntándome por qué mi esposo ya no me deseaba. Tenían razón. Había ganado peso. Me había dejado. Pero había estado tan cansada, tan triste, tan sola. La puerta principal se cerró de un portazo en el piso de abajo. Alvin estaba en casa. Avery, he vuelto. Su voz subió por las escaleras, falsa y alegre. La cena con el cliente se alargó. ¿Estás dormida? Podía oírle moverse por la cocina, probablemente buscando los restos de pasta que había hecho para cenar. La pasta que no se comió porque estaba demasiado ocupado comiendo mentiras con su novia rubia. ¿Avery? Abrí el portátil de nuevo. El vídeo seguía allí, seguía siendo real. Mis manos se movieron sin pensar, copiando el archivo a una memoria USB que encontré en el cajón del escritorio. Luego lo borré de su portátil y vacié la papelera.
Ya voy, grité hacia abajo, sorprendida de lo normal que sonaba mi voz. Bajé las escaleras con las piernas temblorosas. Alvin estaba en la cocina, aflojándose la corbata azul, el mismo azul que el vestido de la mujer. Me sonrió como si nada hubiera cambiado. ¿Qué tal tu noche, cariño? Abrió la nevera y cogió una cerveza. ¿Viste ese programa de cocina que te gusta? Lo miré fijamente. El hombre al que había amado desde la universidad. El hombre al que había apoyado mientras estudiaba Derecho. El hombre que me había abrazado cuando mi madre murió y prometió que lo afrontaríamos todo juntos. Estuvo bien, dije. ¿Qué tal tu reunión? Aburrida, solo cosas de contratos. Me besó en la mejilla y olí perfume. Un perfume caro que yo nunca había usado. Estoy agotado. Voy a ducharme y a la cama. Vale, susurré. Se detuvo en la puerta de la cocina. ¿Estás bien? Te ves pálida. Forcé una sonrisa. Solo estoy cansada. Después de que él subiera, me senté en la mesa de la cocina y lloré. Pero no las lágrimas rotas y desesperanzadas que había llorado tantas noches antes. Estas eran diferentes. Eran lágrimas de rabia, lágrimas de planificación. Pensé en el vídeo, en sus risas, en la forma en que hablaban de mí como si fuera una tonta, una broma, una conveniencia. Se equivocaban en una cosa. Ya no estaba completamente despistada. A la mañana siguiente, Alvin se fue a trabajar temprano. Hoy tengo un caso importante, dijo, besándome la coronilla. Puede que vuelva a llegar tarde. Por supuesto, dije, untando mantequilla en su tostada. Te guardaré la cena. Después de que su coche desapareciera por nuestra calle, llamé a mi trabajo en la empresa de contabilidad para decir que estaba enferma. Luego, me senté con una taza de café y empecé a planificar. Primero, necesitaba saber más sobre la mujer rubia. El vídeo había sido grabado recientemente. Alvin llevaba el reloj que le había regalado por su cumpleaños el mes pasado. Si podía averiguar cuándo y dónde, quizá podría descubrir quién era ella. Abrí de nuevo el portátil de Alvin y revisé su historial de navegación. Había sido descuidado, sitios web de hoteles, reservas en restaurantes, incluso una joyería. Le compró una pulsera, $2000, dinero de nuestra cuenta conjunta. Mi mano temblaba mientras me desplazaba por las pruebas de su traición. Meses de mentiras expuestas en clics y búsquedas. Lo había estado planeando durante mucho tiempo. Encontré la reserva de hotel, el Grand Viewing el martes pasado por la noche. La misma noche que me había dicho que estaba trabajando hasta tarde en un caso de fusión. La reserva del restaurante era para 2 personas. Romanos, nuestro restaurante de aniversario. La había llevado al lugar donde me había pedido matrimonio. Algo frío se instaló en mi pecho. Ya no era tristeza. Era algo más afilado. Conduje hasta el Grand Viewing y aparqué al otro lado de la calle. Era el tipo de lugar en el que Alvin y yo solíamos soñar con alojarnos cuando éramos estudiantes universitarios sin dinero. Caro, romántico, el tipo de lugar al que llevas a alguien especial. Dentro, el vestíbulo era todo de mármol y oro. Me acerqué a la recepción, con el corazón latiendo con fuerza. Disculpe, le dije al joven que estaba detrás del mostrador. Mi esposo se alojó aquí el martes pasado. Alvin Edward. Creo que se dejó el cargador del teléfono. El recepcionista tecleó en su ordenador. Habitación 347. Pero no hemos encontrado ningún cargador en esa habitación. Oh, dije, fingiendo decepción. Quizás se lo llevó después de todo. ¿Estaba solo? A veces trae a socios de negocios. El recepcionista pareció incómodo. Lo siento, señora. No podemos dar información sobre los huéspedes. Pero su expresión me lo dijo todo. Alvin no había estado solo. Le di las gracias y me fui, con la mente a toda velocidad. Tenía el hotel. Tenía las fechas. Ahora necesitaba averiguar quién era ella. Esa tarde, hice algo que nunca había hecho antes. Aparqué fuera del bufete de abogados de Alvin y esperé. A las 5:30, salió con un grupo de colegas.
Reconocía la mayoría de ellos de las fiestas de la empresa. Pero caminando a su lado, riendo de algo que él había dicho, había una mujer que nunca había visto antes. Pelo rubio, labios rojos, sonrisa perfecta. Era ella. Lo seguí hasta una cafetería a 2 manzanas de distancia. A través de la ventana, los vi sentarse juntos, sus manos tocándose sobre la mesa. Era guapa, más joven que yo, segura de una manera que yo nunca había sido. Hice fotos con mi teléfono. Pruebas. Cuando finalmente se fueron por separado, seguí a la mujer hasta su coche. Un BMW plateado con una pegatina de aparcamiento de Harwell & Associates, otro bufete de abogados del centro. Esa noche en casa, busqué Harwell & Associates en internet. Su sitio web tenía una página de personal con fotos. Me desplacé por abogados y asistentes legales hasta que la encontré. Daphne Harwell, 28 años, socia junior, la hija del fundador del bufete. Era inteligente, exitosa, todo lo que yo ya no era. Alvin llegó a casa a medianoche oliendo de nuevo a su perfume. Lo siento, cariño, dijo, sin mirarme. El caso se está complicando. No pasa nada, dije. Lo entiendo. Durante la semana siguiente, aprendí todo sobre Daphne Harwell, dónde vivía, dónde hacía ejercicio, dónde compraba su café, sus rutinas, su vida. También aprendí sobre las rutinas de Alvin. Las mentiras ahora eran detalladas. Los martes y jueves eran reuniones tardías con clientes. Los sábados eran golf con los socios. Los domingos eran investigación de casos en la oficina. Cada mentira tenía un propósito. Cada excusa cubría otro secreto. Encontré más vídeos en su portátil. Diferentes habitaciones de hotel, diferentes fechas, pero siempre la misma risa cruel. Siempre las mismas bromas sobre la estúpida y patética Avery. En un vídeo, Daphne llevaba la pulsera que Alvin le había comprado. En otro, estaba planeando unas vacaciones. Deberíamos ir a Hawái, dijo. Podrías decirle a Avery que es una conferencia. Perfecto, asintió Alvin. Probablemente me hará las maletas. Pensaban que era divertidísimo. Esa noche, tomé una decisión. Querían jugar a juegos. Yo también podía jugar a juegos. Pero primero, necesitaba ayuda. Ayuda de verdad. Ayuda profesional. A la mañana siguiente, llamé a mi mejor amiga de la universidad, Amy. Habíamos perdido el contacto a lo largo de los años. A Alvin nunca le había gustado. Decía que era demasiado dramática, pero yo sabía que ella lo entendería. ¿Avery? La voz de Amy era brillante de sorpresa. Dios mío, ha pasado una eternidad. ¿Cómo estás? Necesito ayuda, dije simplemente. 2 horas más tarde, Amy estaba sentada en mi cocina escuchando toda la historia. Ahora era investigadora privada, dirigiendo su propia agencia en la ciudad. Tenía exactamente el mismo aspecto que en la universidad. Pelo rojo corto, fieros ojos verdes y una expresión que decía que no le aguantaba tonterías a nadie. Ese desgraciado, dijo cuando terminé. ¿Y tienes pruebas en vídeo? Le enseñé la memoria USB. Amy vio uno de los vídeos, con la mandíbula cada vez más apretada con cada comentario cruel. Vamos a destrozarlo, dijo finalmente. A los dos. No quiero solo hacerles daño, dije. Quiero que sientan lo que yo sentí. Quiero que sepan lo que es que tu mundo entero se desmorone. Amy sonrió. No fue una sonrisa agradable. Tengo algunas ideas. Durante las 2 semanas siguientes, Amy y yo lo planeamos todo. Usó sus contactos para investigar más a fondo la vida de Daphne. Descubrimos que Daphne estaba comprometida con otra persona, un banquero rico llamado Calvin, que trabajaba en Nueva York. El compromiso se había anunciado en las páginas de Sociedad hacía solo 3 meses. Calvin no tenía ni idea de que su prometida tenía una aventura. También descubrimos que Alvin había estado desviando dinero de las cuentas de clientes de su bufete de abogados. Pequeñas cantidades, pero suficientes para financiar sus caros hoteles y regalos. Era apenas legal usar fondos de clientes para gastos personales, incluso si planeaba devolverlos. Amy sonrió cuando encontró los registros financieros. Esto es mejor de lo que esperaba.
Podemos arruinar su carrera y su relación al mismo tiempo. ¿Y Daphne?, pregunté. Oh, cariño, dijo Amy, vamos a arruinarla a ella también. El plan era simple pero devastador. Los expondríamos a ambos al mismo tiempo de la forma más pública posible. La fiesta de compromiso de Daphne estaba programada para el sábado por la noche en el Grand Viewing, el mismo hotel donde se había estado reuniendo con Alvin. Su padre había alquilado todo el salón de baile. 200 invitados, la élite de la ciudad, abogados, jueces, hombres de negocios y sus esposas. Alvin no sabía nada de la fiesta. Daphne había mantenido su aventura completamente separada de su vida real. Para todos los demás, era la hija perfecta, la abogada de éxito, la prometida devota. Amy y yo pasamos días preparándonos. Copiamos todos los vídeos a múltiples unidades. Amy creó una presentación que se reproduciría automáticamente en cualquier ordenador. Practicamos la sincronización hasta que podíamos hacerlo dormidas. El sábado por la mañana, Alvin se fue a su habitual partido de golf con los socios. Lo besé de despedida como una esposa cariñosa. Diviértete, dije. Siempre lo hago, respondió. Esa tarde, hice algo que no había hecho en meses. Fui al salón de belleza. Me corté y teñí el pelo. Compré un vestido nuevo, negro, elegante, caro. Me maquillé con cuidado, tomándome mi tiempo con cada paso. Cuando me miré en el espejo, vi a alguien que había olvidado que existía. La mujer de la que Alvin se había enamorado en la universidad. Segura, guapa, fuerte. Estaba lista. El Grand Viewing estaba decorado con flores blancas y luces doradas. Coches caros llenaban el servicio de aparcacoches. A través de las ventanas, pude ver la fiesta en pleno apogeo. Amy ya estaba dentro, vestida como una empleada del hotel. Había conseguido un trabajo con la empresa de catering para esa noche. Parte del plan. Atravesé el vestíbulo, mis tacones resonando en el suelo de mármol. El mismo recepcionista de antes me sonrió educadamente. No me reconoció. Ahora parecía completamente diferente. El salón de baile era precioso. Candelabros de cristal proyectaban luces de arcoíris por las paredes. Mesas redondas cubiertas con manteles blancos rodeaban una pista de baile donde las parejas se balanceaban al son de una música suave. En la parte delantera de la sala, una gran pantalla mostraba una presentación de diapositivas de la relación de Daphne y Calvin. Su primera cita, sus vacaciones en Europa, su pedida de mano en una playa de California. Parecían felices, enamorados. Perfectos. Daphne estaba de pie cerca del frente, radiante con un vestido de cóctel blanco. Su anillo de compromiso captaba la luz mientras gesticulaba, contando una historia a un grupo de admiradores. Calvin estaba a su lado, con el brazo alrededor de su cintura, radiante de orgullo. Reconocí varias caras entre la multitud, socios del bufete de abogados de Alvin, jueces del juzgado, la esposa del alcalde. Esta era exactamente la audiencia que esperábamos. Amy me miró desde el otro lado de la sala y asintió. Todo estaba listo. Fui al bar y pedí una copa de vino. Mis manos estaban firmes ahora. El temblor había cesado hacía horas. Exactamente a las 8:30, Amy se acercó a la cabina de audiovisuales donde el técnico del hotel estaba gestionando la presentación de diapositivas. La vi señalar algo en su portapapeles, distrayéndolo. Mientras él miraba hacia otro lado, ella conectó nuestra memoria USB. La presentación continuó normalmente durante unos minutos más. Daphne y Calvin cortando un pastel. Daphne y Calvin en una gala benéfica. Daphne y Calvin riendo en un velero. Entonces la pantalla se quedó en negro. Señoras y señores, el padre de Daphne, el socio principal de Harwell & Associates, golpeó su copa de champán. Si me permiten su atención por un momento. La multitud se calmó, volviéndose hacia el frente de la sala. Daphne sonrió, esperando otro brindis o discurso. Tenemos una presentación especial esta noche, continuó su padre. Una sorpresa de los amigos de Daphne. Amy había hecho su magia. Había convencido al personal del hotel de que esto era una parte planeada de la velada. Un montaje de vídeo romántico de los amigos de la Universidad de Daphne. La pantalla cobró vida parpadeando.
Pero en lugar de fotos de la universidad, apareció el rostro de Alvin, nítido como el cristal. Inconfundible. Es tan patética, su voz resonó a través del sistema de sonido. ¿De verdad cree que la elegirías a ella antes que a mí? La sala se quedó en silencio. Murmullos confusos se extendieron entre la multitud. La cara de Daphne se puso blanca. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. ¿Cuándo te vas a divorciar de ella? La voz de la mujer rubia era clara y dulce a través de los altavoces. Ahora Daphne estaba en la pantalla, sentada en la cama del hotel, pasándose los dedos por el pelo. Eres terrible, le dijo Alvin. Me encanta. El silencio en el salón de baile era ensordecedor. 200 personas permanecían congeladas, viendo a Daphne Harwell besar a un hombre casado mientras discutían sus planes de divorcio. El brazo de Calvin cayó de la cintura de Daphne. Miró fijamente la pantalla, su rostro pasando por la confusión, el reconocimiento y el horror. ¿Daphne? Su voz se quebró. ¿Quién es ese hombre? Pero Daphne no podía hablar. Se quedó allí temblando mientras el vídeo continuaba. Deberíamos ir a Hawái, dijo la Daphne del vídeo. Podrías decirle a Berry que es una conferencia. Perfecto, asintió Alvin. Probablemente me hará las maletas. Su risa llenó el salón de baile. Una risa cruel y burlona a expensas de alguien a quien nunca habían conocido. Alguien en la multitud susurró, ese es Alvin Edward de Brennan and Associates. No está casado. ¿Quién es Avery? Di un paso adelante, con mi copa de vino firme en la mano. Yo soy Avery, dije con claridad. Todas las cabezas en la sala se giraron para mirarme. Los ojos de Daphne se abrieron de par en par por el terror. Finalmente entendió lo que estaba sucediendo. Soy Avery Edward, continué, mi voz resonando por el silencioso salón de baile. La esposa de Alvin. La mujer de la que se han estado riendo durante meses. El vídeo seguía reproduciéndose detrás de mí, más habitaciones de hotel, más bromas crueles, más pruebas de su traición. Calvin agarró el brazo de Daphne. ¿Estás teniendo una aventura durante nuestro compromiso, Daphne? Puedo explicarlo, comenzó Daphne, pero su voz fue ahogada por las exclamaciones de la multitud. En la pantalla, Alvin le estaba mostrando a Daphne mi anillo de bodas. Ella misma lo eligió, dijo. Pensó que era muy romántico. No tiene ni idea de que voy a venderlo para comprarte algo mejor. La sala explotó. Los susurros se convirtieron en gritos. La gente sacó sus teléfonos, grabando todo. El padre de Daphne se quedó congelado, viendo cómo la reputación de su hija se desmoronaba en tiempo real. Apáguenlo, gritó Daphne a la cabina de audiovisuales. Apáguenlo ahora. Pero Amy había desactivado los controles. El vídeo se reproduciría hasta el final. Calvin arrojó su copa de champán al suelo. Se hizo añicos, los trozos de cristal esparciéndose por el mármol. Hemos terminado, le dijo a Daphne. Hemos terminado para siempre. Se abrió paso entre la multitud y salió furioso. La mitad de la sala lo siguió, ansiosos por cotillear sobre lo que habían presenciado. Daphne corrió tras él, su vestido blanco arrastrándose detrás de ella. Calvin, espera, por favor. Pero él ya se había ido. Me quedé allí, observando el caos. Jueces que nunca volverían a confiar en Daphne en sus tribunales. Abogados que difundirían esta historia por todos los bufetes de la ciudad. Esposas de la alta sociedad que se asegurarían de que Daphne nunca más fuera invitada a una fiesta. Su padre se me acercó, con el rostro grave. Señora Edward, dijo en voz baja. Lo siento profundamente. No tenía ni idea. Lo sé, dije. Ese era el objetivo. En la pantalla, se reproducía el último vídeo. Alvin y Daphne en la cama, planeando su futuro. Cuando te divorcies de Avery, dijo Daphne, deberíamos tener una gran boda. Quizá aquí en el Grand View. Probablemente verá el anuncio en el periódico. Perfecto, dijo Alvin. Una verdadera celebración. La multitud que quedaba observaba en un silencio atónito. La fiesta de compromiso de Daphne se había convertido en una ejecución pública. Mi teléfono vibró.
Un mensaje de texto de Alvin. Avery. Surgió algo en el trabajo. No llegaré a casa hasta tarde. No me esperes despierta. Sonreí y respondí. Tómate todo el tiempo que necesites. Estoy en una fiesta. Amy apareció a mi lado, sonriendo. Fase 1 completada. ¿Lista para la fase 2? Asentí. La noche estaba lejos de terminar. Salimos del hotel mientras el vídeo finalmente terminaba. Detrás de nosotras, el salón de baile era un caos. El padre de Daphne estaba haciendo control de daños, tratando de dar explicaciones a los invitados que quedaban. El personal del hotel estaba limpiando cristales rotos y copas de champán abandonadas. Daphne estaba sola en el vestíbulo, su maquillaje perfecto manchado de lágrimas. Tenía exactamente el mismo aspecto que yo la noche que encontré el vídeo. Rota, humillada, destruida. Pero a diferencia de mí, ella se había ganado cada ápice del dolor que estaba sintiendo. La fase 2 tuvo lugar en el bufete de abogados de Alvin. Amy había preparado una segunda memoria USB con copias de todos los registros financieros que mostraban el uso indebido de los fondos de los clientes por parte de Alvin. También habíamos incluido su historial de navegación que mostraba los hoteles caros y los regalos comprados con dinero que no le pertenecía. El paquete estaba dirigido a los socios principales, al Colegio de Abogados del Estado y a la oficina del fiscal del distrito. Se entregaría el lunes por la mañana con copias de los vídeos adjuntas. La carrera de Alvin estaría acabada para el martes. Pero yo aún no había terminado. El domingo por la mañana, Alvin llegó a casa con un aspecto terrible. Su ropa estaba arrugada, su pelo desordenado, sus ojos rojos e hinchados. ¿Noche dura?, pregunté, preparando café. Se desplomó en una silla de la cocina. Se podría decir que sí. Esperé. Quería oír su versión de los hechos. Sucedió algo increíble, dijo finalmente. Daphne Harwell, ya sabes, del otro bufete de abogados. Al parecer, estaba teniendo una aventura. Alguien los grabó en secreto y lo puso en su fiesta de compromiso anoche. Levanté las cejas, haciéndome la inocente. Eso es terrible. ¿Cómo lo sabes? Las noticias vuelan en los círculos legales. Todo el mundo habla de ello. Su compromiso se ha roto. Su padre está furioso. Puede que pierda su trabajo. Vaya, dije. ¿Qué clase de persona haría algo así? Alvin negó con la cabeza. Alguien muy enfermo, muy vengativo. Me siento mal por ella. Casi me reí. No tenía ni idea de que estaba hablando de su propia aventura, de su propia humillación. Las grabaciones estaban tan centradas en su crueldad hacia mí que no se había reconocido a sí mismo en el cotilleo. Bueno, dije, seguro que lo superará. La gente siempre lo hace. Llegó el lunes por la mañana, gris y lluvioso. Alvin se fue a trabajar temprano, todavía afectado por los acontecimientos del fin de semana. Me besó de despedida como lo había hecho cada mañana durante 7 años. Que tengas un buen día, dijo. Tú también, respondí. A las 10 de la mañana, Amy llamó. Paquete entregado. La secretaria de tu esposo lo ha firmado personalmente. A las 11 de la mañana, sonó mi teléfono. Alvin. Avery. Su voz sonaba aterrorizada. Necesito que vengas al centro ahora mismo. Ha habido un error. Un terrible error. ¿Qué clase de error? Alguien ha estado enviando vídeos falsos tratando de incriminarme. Necesito que les digas que no es verdad. Que yo nunca te engañaría. Me quedé en silencio un largo momento. ¿Dónde nos vemos? En la comisaría de policía. En el centro. Avery, por favor, date prisa. Toda mi carrera está en juego. Colgué y me senté en la cocina mirando mi anillo de bodas. El anillo que había planeado vender para comprarle a Daphne algo mejor. Me lo quité del dedo y lo dejé sobre la mesa. Luego conduje hasta el centro. La comisaría de policía estaba llena de actividad. Encontré a Alvin en una sala de conferencias con 2 detectives y su abogado. Levantó la vista cuando entré, su rostro desesperado por la esperanza.
Avery, gracias a Dios. Diles que todo esto es falso. Diles que nunca te haría esto. Los detectives me miraron expectantes. El abogado de Alvin, un hombre delgado con ojos nerviosos, asintió animándome. Señora Edward, dijo uno de los detectives con delicadeza, necesitamos hacerle algunas preguntas sobre las actividades de su esposo. ¿Era consciente de algún comportamiento inusual? Noches tardías, gastos inexplicables. Miré a Alvin. Lo miré de verdad. El hombre que había prometido amarme. El hombre que me había llamado patética y estúpida. El hombre que había planeado vender mi anillo de bodas. Sí, dije con claridad. Era consciente. El rostro de Alvin se puso blanco. Avery, ¿qué estás haciendo? Encontré los vídeos en tu portátil hace 3 semanas, continué. Todos ellos. Sé lo de Daphne. Sé lo de los hoteles. Sé lo del dinero. La sala se quedó en silencio. Alvin me miraba como si hubiera visto un fantasma. También sé que crees que soy demasiado estúpida para darme cuenta, dije. Pero también te equivocaste en eso. El abogado de Alvin tomaba notas frenéticamente. Los detectives se inclinaron hacia adelante, interesados. Señora Edward, dijo el segundo detective, ¿está diciendo que tiene pruebas de las actividades de su esposo? Asentí. Lo tengo todo. Vídeos, registros financieros, recibos de hotel, todo lo que necesitan. Alvin se levantó tan rápido que su silla se volcó. Avery, no lo entiendes. Lo estás arruinando todo. Nuestro matrimonio, nuestra vida juntos. Eso lo arruinaste tú mismo, dije con calma. Yo solo me estoy asegurando de que todo el mundo sepa la verdad. Su abogado le agarró del brazo, tratando de que se sentara. Pero Alvin ya no escuchaba. Eres vengativa, gritó. Tú hiciste esto. Tú arruinaste la fiesta de Daphne. Tú destruiste su vida. Los detectives intercambiaron miradas. Alvin acababa de confirmarlo todo. Entonces, ¿admite la aventura?, preguntó el primer detective. Alvin se dio cuenta de su error demasiado tarde. Su rostro se descompuso. Yo necesito hablar con mi abogado en privado. Pero se había acabado. Había confesado delante de testigos. No había vuelta atrás. Salí de la sala de conferencias y dejé a Alvin para que afrontara las consecuencias de sus elecciones. 6 meses después, estaba sentada en una cafetería del centro leyendo el periódico. El titular me hizo sonreír. Abogado local sentenciado por malversación de fondos. A Alvin le habían caído 2 años de prisión e inhabilitación. También le habían ordenado devolver hasta el último céntimo que había robado, más intereses y multas. La casa tendría que venderse para cubrir la deuda. Daphne Harwell había sido despedida del bufete de su padre. Su compromiso con Calvin se había roto permanentemente. Se había mudado a otro estado, tratando de reconstruir su reputación. Pero los vídeos se habían hecho virales en Internet. Nunca escaparía de lo que había hecho. ¿Te importa si me siento? Levanté la vista. Amy estaba junto a mi mesa con 2 tazas de café. Por supuesto. Doblé el periódico e hice sitio. Amy se sentó y empujó una de las tazas hacia mí. Entonces, ¿cómo se siente? Lo pensé. Durante meses, me había consumido la ira y la venganza. Había querido que sufrieran como ellos me habían hecho sufrir a mí. Y lo habían hecho. Alvin estaba en la cárcel. Daphne estaba arruinada. Su risa cruel había sido silenciada para siempre. Pero sentada aquí ahora, en esta tranquila cafetería, me di cuenta de que algo había cambiado. La ira se había ido. El dolor se estaba desvaneciendo. Me sentía libre. Se siente como si pudiera volver a respirar, dije finalmente. Amy sonrió. Bien. Porque tengo noticias. ¿Recuerdas esa empresa de contabilidad que quería contratarte el año pasado? Han llamado. Su oferta sigue en pie. Mejor puesto, mejor sueldo. Había estado tan centrada en mi matrimonio que había rechazado oportunidades de trabajo.
Me había hecho más pequeña para que Alvin se sintiera más grande. Se acabó. Los llamaré mañana, dije. Y hay algo más. La sonrisa de Amy se ensanchó. ¿Recuerdas a Tom de la universidad? Ahora está divorciado. Preguntó por ti. ¿Tom? No había pensado en él en años. Había sido dulce y divertido, todo lo que Alvin no era. Pero había elegido a Alvin porque era ambicioso, exitoso, iba a llegar lejos. Mira cómo resultó eso. Quizá, dije. Pero creo que necesito centrarme en mí misma por un tiempo. Me parece justo. Amy levantó su taza de café. Por los nuevos comienzos. Por los nuevos comienzos, acepté. Nos sentamos en un cómodo silencio, viendo a la gente pasar por fuera. Parejas jóvenes cogidas de la mano, gente de negocios corriendo a reuniones, familias con niños riendo y jugando. La vida continuaba. Y por primera vez en meses, estaba emocionada de formar parte de ella. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Avery, soy Alvin. Lo siento. Lo siento mucho. ¿Podemos hablar, por favor? Borré el mensaje sin responder. Algunas cosas no se podían arreglar con disculpas. Algunas traiciones eran demasiado profundas, demasiado calculadas, demasiado crueles para perdonar. Alvin y Daphne habían tomado sus decisiones. Se habían reído de mi dolor, habían planeado su futuro sobre mi corazón roto. Ahora estaban viviendo con las consecuencias. Terminé mi café y me levanté para irme. Amy también recogió sus cosas. ¿Qué haces esta noche?, preguntó. Voy a preparar la cena, dije. Para mí. Quizá vea una película. Quizá llame a Tom. Amy se rió. Suena perfecto. Salimos juntas de la cafetería hacia el brillante sol de la tarde. Detrás de nosotras, el periódico yacía sobre la mesa, la foto policial de Alvin mirando desde la primera página. Pero no miré hacia atrás. Había terminado de mirar hacia atrás. Por primera vez en años, todos mis mejores días estaban por delante. Y en algún lugar de la ciudad, en una celda de prisión, Alvin probablemente se preguntaba cómo su patética y estúpida esposa lo había superado en astucia de forma tan completa. La respuesta era simple. Finalmente había aprendido a valorarme a mí misma como merecía ser valorada. Esa fue una lección que él nunca me enseñó, pero fue la más importante que he aprendido.